historiador y periodista, a quien le agradezco siempre que se tome el tiempo para compartir con nosotros y la audiencia sus puntos de vista. ¿Cómo estás, mi estimado Arturo? Te saludo con mucho gusto, amigo, y te pregunto de qué nos vas a platicar el día de hoy. Un gusto saludar a los amigos de Preva. Claro, bueno, pues fíjate que la discusión que se da estos días entre el presidente Ernesto Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum llama la atención. Ernesto Zedillo fue, querramos o no, quien consolidó la transición a la democracia y en su gobierno cometió muchísimos errores, pero pues a su favor se anota el que el Instituto Federal Electoral haya sido por primera vez un organismo ciudadano independiente, que las elecciones hubieran dejado de manejarse desde la Secretaría de Gobernación, como había ocurrido siempre, y que finalmente el voto de los mexicanos fuera contado, y que ganara quien tuviera el mayor apoyo de la ciudadanía los puestos de elección popular. A Zedillo, sin embargo, pueden reprochársele también muchas cosas. La polémica de esta semana se ha intensificado porque pues Zedillo no se quedó atrás pese a los ataques que le han hecho, incluso la salida de algunos cassettes que no han dicho mucho sobre la relación de la familia de su esposa Hilda Patricia Velasco de Zedillo con el cártel de Colima. Zedillo se echó para adelante y bueno, pues concedió una entrevista a León Krause. Esto que el expresidente Zedillo había comentado pues ya desde el año pasado, de septiembre, si mal no recuerdo, de una conferencia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y lo que expresó en un artículo de Letras Libres, la revista de Enrique Krause, fue lo que subió de tono. Ya había dicho esto que expresó en su ensayo de hace una semana en Letras Libres. Esto ya lo había dicho, ya lo había venido reiterando desde aquella conferencia del ITAM el año pasado. Pero bueno, pues se desató la pelea. Zedillo concretamente dice que el actual régimen está destruyendo la democracia, se opone rotundamente a la reforma al Poder Judicial, a la elección de jueces, ministros, magistrados, y se le ha revirado en el sentido de que pues en su sexenio ocurrió uno de los más grandes fraudes de que se tenga memoria, que finalmente fue pagado con dinero público, que el país sigue soportando el peso de esa deuda. El Fondo de Protección al Ahorro Bancario, el FOBAPROA, un rescate que implicó para el país pues el comprometer sus finanzas públicas durante muchas décadas. Algo que Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de la República, también le ha reprochado en su libro México, un paso difícil a la modernidad, es el que el sistema de pagos, es decir, el sistema bancario de nuestro país, haya pasado a manos de extranjeros, que esto pues no había ocurrido nunca, y que todos los países tienen mucho cuidado de que el sistema bancario esté en manos de nacionales. México fue la excepción, y bueno, pues llegó Santander, llegó BBVA, llegó Citi, llegaron muchos bancos extranjeros que se apropiaron del sistema bancario, debido mucho a la quiebra de las instituciones bancarias por los errores económicos también de principios del gobierno de Zedillo. Hay que recordar el error de diciembre, hay que recordar también que las arcas del Banco de México se vaciaron porque en lo que en aquel tiempo eran las reuniones del pacto de
solidaridad económica que se realizaban periódicamente en la Secretaría del Trabajo, pues se avisó a los grandes poseedores de capitales de México, a los políticos, se les avisó que iba a haber una devaluación, pues todos corrieron a hacerse de los dólares y dejaron de pronto al país en insolvencia, un error de principios del gobierno, un error que Carlos Salinas bautizó precisamente como el error de diciembre. En el gobierno de Cedillo pues ocurrió también la matanza de Acteal debido a conflictos entre distintos grupos de Chiapas, la matanza de Aguas Blancas, que hay que decir que fue castigada, que tuvo consecuencias, que Cedillo encargó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una investigación y que Rubén Figueroa Alcocer, el gobernador de Guerrero, cayó como consecuencia de esa investigación. Alguna vez mi amigo Cristóbal Arias me comentó que él tuvo la oportunidad de platicar con Ernesto Zedillo, recién llegado a la presidencia de la República, y que le dijo que él no iba a heredar ese rencor que tuvo Carlos Salinas de Gortari hacia la izquierda mexicana, especialmente hacia el Partido de la Revolución Democrática, que él iba a ser imparcial, que él no iba a tener preferencia cuando se tratara de asuntos electorales. Y bueno, pues esto creo que lo demostró porque la reforma política más profunda se hizo en su administración en 1996 con la participación de quien en aquel entonces encabezaba al PRD, Porfirio Muñoz Ledo, con la participación de quien en aquel entonces encabezaba al PAN, y con el pesar también de muchos sectores del Partido Revolucionario Institucional. Zedillo privatizó también los ferrocarriles, entregó a compañías extranjeras, algunas nacionales también hay que decirlo, el sistema ferroviario mexicano, y algo que se vio mal es que terminando su gobierno, Zedillo pasó a ser parte del consejo directivo de una de estas compañías extranjeras que recibió la concesión de uno de los ferrocarriles. Zedillo sin duda va a seguir hablando, pero creo que la reforma judicial va a salir adelante. Creo que esto ya no tiene reversa. Su última invitación fue para que se hiciera un artículo transitorio, que la presidenta Claudia Sheinbaum mandara al Congreso un artículo transitorio para que esta reforma judicial se aplazara, pero creo que este asunto ya no tiene reversa, mi querido Adán. Ya está cocinado, ya estamos citados los mexicanos a las urnas el 1 de junio, mi estimado Arturo. Muy interesante tu reflexión y los antecedentes históricos que nos das en el marco de esta disputa que se ha abierto entre la presidenta y el expresidente Ernesto Zedillo. Muchas gracias como siempre por tus aportaciones, mi estimado Arturo, muy valiosas como siempre. Muchas gracias y si te parece bien, nos estamos otra vez comunicando el próximo jueves. Nos estamos comunicando el jueves. Muy amable, amigo, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues ahí tiene la reflexión de Arturo Herrera, siempre bastante documentado e informado sobre los hechos históricos que nos ayudan a entender un poco más los hechos presentes. Y en otro asunto, déjeme platicarle también que ayer el gobernador Alfredo